Milena te orienta. Una vez más, Milena tu amiga, Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena. Bienvenidos a Milena tu amiga. Te veo muy bien acompañada, Milena, de los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿cuál es el tema para este día? Muy buenas tardes, bienvenidos a Milena tu amiga. Siempre estoy muy bien acompañada y hoy no es la excepción. Tengo muy buenos panelistas para abordar el tema de este día. Discutir sin destruir, qué importante este tema. Y el propósito humano de toda discusión es aclarar, es mejorar el entendimiento y nunca puede ser ganar una batalla, porque el que discute para ganar utiliza cualquier arma contra su oponente. Burlas, amenazas, lágrimas, críticas, juicios exagerados, entre otras cosas. El único resultado es más hostilidad y rencor. Así que discutir para aclarar es diferente de agredir. Y hoy vamos a aprender cómo podemos lograrlo. Sobre todo yo creo muy importante que la crítica debería estar muy eliminada a la hora que nosotros queremos dialogar. Conmigo está el matrimonio Castellanos, conformado por don Jacinto y la niña linda que apareció después de mucho tiempo. No venía. Me tenía vetada, niña linda. Bienvenida. Y también es un gusto tener a la licenciada Isabel de Coto, psicóloga. Bienvenida, usted siempre guapa. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante porque cuando estamos llenos de rabia, de ira, y depende de la personalidad, hay gente que estalla muy rápido, hay otros que son más pacientes, pero ante cualquier ataque vamos a estar como para, si nos agreden, agredimos casi siempre de regreso, licenciada. Sí, realmente la palabra discusión puede tomarse de dos formas. Por ejemplo, yo puedo sentarme a discutir contigo sobre un programa, sobre planificar algo, debatir algún tema, pero que no nos afecte como individuos. Pero la discusión de la que ahorita pues vamos a hablar es aquella que agrede a la persona, que yo tengo que demostrar que mi punto de vista es el que realmente vale. Entonces esto nos lleva a que no pensemos que la otra persona tiene un corazón el cual nosotros somos responsables de cuidar. En una familia, en un matrimonio, yo soy responsable del corazón de esa persona también, qué es lo que yo pongo en ellos. Imagínense esas palabras fuertes, duras. Fuertes. Porque con ira que no regresan, ¿verdad? Con ira no pensamos, entonces hablamos por impulso. Y esas palabras a veces son tan hirientes que quedan, uno puede al final volverse a contentar, pero esas palabras, don Jacinto, se quedan en la memoria. Sí, es cierto. Hay un estudio científico que yo siempre lo traigo a colación cuando hablamos del... Es que la palabra con un tono de voz que va arriba de lo normal sobrepasa los sonidos normales. Y resulta que este estudio dice que se hiere un poco el miocardio del corazón. Fíjese qué interesante, el sonido. Entonces por eso a veces es más fácil decir que ese tono de voz, mejor me hubieras pegado y no me hubieras gritado, y bueno, ¿verdad? Porque lleva un tono aunque ninguna de las dos, perdón. No, sí. Y es que lo que pasa es que el amor es exigente, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues, no quiere decir que no nos gritamos más de alguna vez, estaríamos mintiendo ante las cámaras. Pero lo importante es que cómo es que nosotros superamos eso también. Sí, porque uno se da cuenta de repente cuando uno de los dos puede ser que esté más alterado que el otro, Linda. Sí. Y uno de los dos tiene que bajar la guardia. Sí. Definitivamente que siento que esa es la parte que ayuda para, como digamos, estemos a estos 41 años de matrimonio nosotros, si no estuvieran aquí contando. No estuviéramos contando, porque yo veo los matrimonios jóvenes, entonces ellos están en ese amor apasionado, que uno anda en las nubes, que se puede ir en el mar y no le importa si las olas son grandes, ni nada, ¿verdad? Porque está en ese amor. Lo importante es pasar de ese amor apasionado a ese amor de entrega, de oblación, de olvidarme de mí yo, pensando en el nosotros dos. Y eso cuesta precisamente
cuando estamos en las discusiones, porque sonreírle a Milena no me cuesta, ¿verdad? Pero a veces sonreírle a Jacinto me cuesta, ¿verdad? Porque Después que le dijo que los de frijoles estaban un poco sí, salados. o apúrate que ya tengo 5 minutos de estarte esperando, ¿verdad? Y no venís rápido. Entonces, todo eso es lo que hace que hasta cuando tenemos esa parte, uno de los dos tiene que ceder, ¿verdad? A veces él o a veces uno. Yo siento que, bueno, en el caso de nosotros, que es el que conocemos más, a mí me ha tocado muchas veces ceder, muchas veces, ¿verdad? Por el mismo temperamento de Jacinto, ¿verdad? Yo tengo también, no tengo un carácter suave tampoco, pero cuando hay veces siendo unos grandes deseos de decirle a saber hasta qué, pero digo yo, Señor, dame fuerza, 1, 2, 3 y hasta 10, para poder, y después sí se lo digo, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que tenemos que dialogarlo, y a veces no platicamos esas cuestiones. Después en el momento. Yo creo que de repente a veces se dan discusiones sin que uno ni siquiera quiera, pero es que todos sabemos que en las parejas vamos a tener siempre diferencias de opiniones, y esto va a ser, bueno, No somos cuántas iguales. veces incontables, pero la verdad es que cuando hay asuntos importantes, para que terminen una pelea, tiene que ser algo de verdad de peso, y yo considero que muchas veces una simple diferencia a veces de opinión no puede ser motivo para que nosotros iramos a la persona. Bueno, ahorita hemos hablado de la pareja, pero ¿qué tal Los nuestros hijos, hijos, sí, los un hermanos. amigo? Sí. Y fíjense que yo creo que si las críticas son tan tremendas, criticar cuando uno está con ira porque no piensa lo que está diciendo, licenciada. De hecho, algo que no piensa la persona cuando está irada, cuando Sí. está molesta, es que lo que está haciendo en la otra persona es lo mismo que ella sentiría si se lo están haciendo a ellos también. Y empezamos cuando tenemos alguna diferencia, lo que hacemos es atacar a la persona, no el punto o la diferencia con esa persona. Y nos volvemos hirientes al sujeto, no al desacuerdo en sí. Y eso es lo que realmente trae familias heridas, matrimonios heridos. Muchas personas dicen, bueno, vos ya sabes que yo así soy. Ay, no, pero qué feo. Pero la Sí. otra persona Que también nadie- puede decir lo Sí, mismo, porque claro, también y es así. Y te voy a herir y así soy. Ajá, Así me vos conocí. así me conociste, sí, pero a la otra persona también así la conoció. O no llegaron a conocerse. Y a los hijos también. Los hijos pueden decir, mi mamá y mi papá como que si no saben que yo así soy. A mí no me gusta ser ordenado, no me gusta hacer caso, a mí me gusta vivir así. No se trata de lo que a uno siempre le gusta, es que hay reglas en la vida, hay deberes, hay obligaciones que también uno debe de tener para llevar una vida armoniosa. Claro. Y algo que debemos de tomar en cuenta es, y bien importante, es la regla de oro. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. Haz todo aquello. Ay, al revés. Ajá, es al revés, la gente casi siempre dice, no hagas, hagas. pero realmente Dios nos manda a hacer primero, no a no hacer, ¿verdad? Sino que, entonces haz a otros aquello que quieres que hagan contigo. Yo quiero que me griten, no quiero que me griten, entonces no lo voy a hacer. Yo quiero que me recriminen los errores, no lo Pero ¿qué pasa quiero. cuando uno no es el que grita y te gritan? Ahí la persona más sabia es la que pone el punto de equilibrio. Una persona, yo sola no puedo estar discutiendo, necesito a otra persona para discutir. Entonces, pero si la otra persona no toma en cuenta la ira, pero hay una línea bien delicada cuando uno les dice a las parejas o a la familia que hagan una tregua, porque esa tregua es, ok, estamos ofuscados, estamos molestos, vamos a calmarnos y después tocamos este tema. Pero debe de hacerse en una manera de guardar esa relación y sabiendo de que es algo delicado la manera como lo vamos a hacer. Pero si la persona solo le dice, ay, vos callate, ahí después mejor hablamos, eso hiere más. Porque Es que es hay el sarcasmo. lenguaje no verbal, sí. Claro, el lenguaje no verbal, el tono de voz, lo elevado de la voz. Yo siempre he creído que las personas, cuando están distanciadas entre sí, se gritan, porque ya no se escuchan. Uno ve a los novios y ellos están todo el tiempo y uno no oye lo que dicen. ¿Por qué? Porque aunque estén a distancia, sus corazones están cerca.
no se gritan. Ahora, sí, yo creo que lo más sensato aquí es cuando uno está subiéndose ya de tono, que el otro diga tiempo, ¿verdad? Tiempo y mejor. Yo en ocasiones le he dicho a mis hijos, no, ahorita mejor después hablamos. Claro. Porque sé que en el momento yo me siento tan irritada que puedo cometer un error. Y para los que ya cometimos errores de decir cosas cuando estamos enojados, la solución siempre es, por favor, bajemos la guardia y con humildad reconozcamos nuestro error. Sí. Complementando, ¿verdad? Yo pienso que también eso de no devolver mal por mal. Ejemplo típico, yo grito también, si soy una persona humana, y si Linda grita más que yo, ahí ya las cosas ya no. Entonces, ¿qué es lo que me manda a mí? No gritar de la misma intensidad con que yo lo estoy haciendo. Así se baja un poquito porque ya esa gritada, por ejemplo, por cualquier motivo, entonces esa gritada lleva en sí cierto odio, lleva cierta carga. Y respeto. Entonces, cuando se recibe eso, causa eso. Entonces, la otra persona, como tú decías bien, hay que ser más sabia, debe de decir, bueno, le contesto igual o le salgo con una cuarta más. Así decimos los salvadoreños, ¿verdad? Nosotros en el matrimonio eso es lo que hemos trabajado por tiempo. Y hay cosas que uno, bueno, sobre todo porque las relaciones que toda la vida van a existir son las de padres e hijos, porque la verdad es que uno como padre a veces se equivoca, los hijos se equivocan, pero es un amor que casi que todo lo perdona, pero el de pareja es bien diferente. Entonces es donde uno tiene que tener mucho más cuidado, por ejemplo, cuando uno se enoja de no decir palabras que vayan a herir la integridad de la otra persona. O sea, yo conozco parejas que se dicen cosas sumamente humillantes, dolientes. Y esto al final te queda, se va guardando en ese disco duro y se va guardando con resentimiento. Entonces se va distanciando esa relación. Nosotros con la experiencia que con otras parejas hemos descubierto, fíjense qué interesante, que estas familias que son así, diríantes, también sus ancestros fueron iguales o parecidos. Eso es lo que vieron. Eso es lo que hemos concluido. Ellos vienen con una formación violenta y se acuerdan y hacen lo mismo. Fue la escuela que tuvieron. La escuela que tuvieron. Fue lo que aprendieron, fue con lo que vivieron y lo que mejor saben hacer. Lo suficiente para corregir que eso es un defecto. Entonces, yo creo que ahí está el don de sabiduría para poder cambiar eso. ¿Cambiarlo en qué sentido? Bueno, yo me fijé que eso no daba buen resultado. Que entre más se gritaba, más se encendía el fuego. Y al final se termina discutiendo por cosas que no era el punto de lo que se quería dialogar. Sí, fíjate que nosotros también hemos tenido con las parejas, que de repente les pregunto, ¿ustedes se enojaron el mes pasado? Sí, estuvimos molestos y no nos hablamos 3 días. 3 días, no sé cómo una pareja, ¿verdad? Bueno, en un tiempo con mi esposo realmente también, a veces pasábamos una semana y era como que ahora digo, ¿cómo pudimos hacer eso, verdad? ¿Cómo pudimos pasar a veces hasta una semana? Y yo ahora de un día, una noche y que amanezca, siento que no se debe. Pero eso es el conocimiento que uno tiene, que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. La molesta de ahora, lo que a mí me molestó ahora, no debe amanecer para mañana. El sol no se debe de poner sobre eso. Fíjese que cuando amanece tal vez entonces hay otra palabra fuerte en la mañana o una actitud. Una actitud de desprecio, de rechazo. Y eso sigue, por eso. Sí, lo que va a seguir. Correcto. Entonces las personas de repente dicen, no, 3 días, pero ¿y por qué se enojaron? Ay, ya ni me acuerdo. Entonces les digo yo, quiere decir, correcto, quiere decir que no valía la pena lo que ustedes están restándole de bien a su matrimonio por algo que ni siquiera saben por qué estaban molestos. Bueno, a veces, no sé, de repente en el momento si la discusión en la noche y uno se puede ir a la cama un poco molesto, pero el siguiente día ya es un nuevo día. Sí. Y hay que agarrar las cosas con otro ánimo y si se da la oportunidad de decirle, mira, ayer... La verdad tener la capacidad de pedir perdón. Sí, pero lo que sucede es reconocer que a veces, yo creo que aunque a veces uno no tenga toda la razón, es importante tomar ese paso para que poder, porque hoy yo veo
las parejas jóvenes, como pues si el WhatsApp y todo eso, aún ahí siguen peleándose, si han empezado a pelear. Increíble. Y eso, siguen sí. peleándose Y se ahí. ofenden en el WhatsApp. Cuando yo me recuerdo que con Jacinto eran Se los ofenden teléfonos. en el WhatsApp, Sí, no se van a Sí, citar. Y parejas es que más se- fácil. increíble, Y sí, antes porque no lo uno, tienen por lo enfrente. menos Sí. nosotros, cuando recién casados, si nos íbamos enojados, ya nos llamábamos por teléfono y ahí nos contentábamos. Pero hoy, qué triste que todos estos medios tan importantes nos sirven para continuar una pelea innecesaria. ¿no? Innecesario, Con cada uno correcto. de A mí lo que nuestra pareja. en el WhatsApp me doy cuenta es que como no lo mando de un solo, después leo y digo, no, eso no me gusta y lo borro. Pero eso Queda la es oportunidad de porque, corregir. ajá, Sí. porque te tomas ese tiempo, Milena. Sí. Pero cuando la persona está cegada por el enojo, no se toma. Lo que quiere es exactamente enviar eso, aunque después quiera borrarlo. Eso ya no se No se puede. puede borrar. Y ya no se puede borrar Y te ni queda- del WhatsApp ni del corazón de la otra persona. Y te ¿verdad? queda además grabado, es que ahí Eso está. es todavía peor, Que te lo sí. pueden Sí. enseñar lo que dijiste, porque a veces uno Y se lo voy a estregar para que Sí, vean. porque a veces uno, pero tú me dijiste, y yo te dije eso. Ah, Tú me aquí dijiste, está. Aquí la está. prueba. Y ahí en WhatsApp ya la riega mejor. No discuta en WhatsApp, por favor. Vamos a ir a un corte. Hoy estamos hablando de cómo discutir sin destruir. Qué importante, me leo. Bueno, y es una forma de amar como cocinamos. Hoy estamos hablando de cómo discutir sin destruir y todos somos humanos y en alguna ocasión puede ser que el enojo nos haga cometer errores cuando se está tratando de discutir un tema. Pero la destrucción quiere decir la destrucción ya de la otra persona, según lo que nosotros podamos decirle. A veces los comentarios realmente son muy destructivos y denigran a la persona. Sí. Nos podemos remontar incluso hasta a la familia del otro, alguna debilidad que le veamos. Sí, y algo importante que debemos de tomar en cuenta es que yo no debo de justificarme en ningún momento o no debo de querer tener la razón, porque en ese querer tener la razón voy hiriendo más y más a la persona. Y yo traía un ejemplo bien sencillo del corazón del ser humano, de un niño, de un hijo, un adolescente, una pareja. Es como este papel. Este es un papel de China. Sí, Realmente es frágil. sí. Pero cuando nosotros empezamos a discutir y a herir a la persona, lo que hacemos prácticamente es esto con el corazón. Cuando queremos enmendar las cosas, Ya esto queda la ya- marca. esto ya está marcado. Sí. Aquí Y le de puede porque pasar lo la plancha, planchemos, exacto. aunque lo planche, ¿verdad? Y más aún, Mira, ya está roto, ¿ves? hasta se rompió. Sí. Entonces, y realmente no nos ponemos a pensar y a veces damos cabida y nosotros provocamos muchas veces a que los demás nos hieran. Sí. Y eso nosotros no, o sea, tenemos que tener un valor, tenemos que saber quiénes somos y no permitir que nadie nos hiera tampoco. Pero en este caso, cuando, por ejemplo, usted dice provocamos a que nos hieren, es decir, nosotros primero lanzamos una pedrada. Lanzamos una pedrada. Y por supuesto, Por ejemplo, las personas celosas. perdemos el derecho de que Ajá, una persona No celosa respetan. está celando a alguien que nada que ver, o sea, tal vez el otro no anda haciendo nada, o regañamos a nuestros hijos sin que hayan hecho nada, y ellos solamente se quedan, pero ¿por qué me están diciendo todo el tiempo que yo soy aquí, que yo soy allá, y yo no hago eso? Entonces lo que estamos haciendo es esto con el corazón de nuestros hijos. Y llega un momento en que vamos a recibir lo mismo, porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Si yo estoy sembrando gritería, si yo estoy sembrando desconfianza, estoy sembrando lo que sea en la otra persona, lo voy a cosechar tarde o temprano. Sí. Todo el tiempo, segundo a segundo, cosechamos indiferencia, maltrato, expresiones duras, amor, lo que sea. Y eso lo vamos a cosechar porque ninguna siembra se queda sin dar su fruto. Y fíjense que no es, pues no hay derecho, pero si una persona le pega al otro, digamos, porque esto se da mucho aquí en el país, si una mujer o un hombre empuja al otro, el otro tiene, o sea, pierde sus derechos, por decirlo así. Queda, es decir, no podemos nosotros, tanto como las palabras como los golpes, una vez uno lo hace, pierdes todos sus derechos, entonces quedas vulnerable a que te puedan regresar de la misma forma, que te paguen de la misma forma. Entonces,
sin duda es que hay que ser muy sensatos en cómo nosotros sintamos que si ese diálogo se volvió discusión, porque diálogo debería ser lo más saludable, el pero ideal. del diálogo nos pasamos a la discusión. Dialegar. Ya la discusión implica un poco de la voz ya más exacerbada, un poco ofensas, más, groserías, sí, más sí. grito, un poco más de fricción, pero aún así creo yo que a veces, bueno, se discute y a veces porque somos seres humanos, pero ya no pasar a la destrucción. Y es por eso que hemos estado hoy hablando de cómo no pasar ya a ese tercer nivel de la destrucción. Sí. Es importante también reconocer, fíjense, yo estaba recapacitando ahí, ¿por qué es que sacamos esa actitud? Es que tenemos que ir a la causa. ¿Por qué? Porque se hace eso. Fíjense que la prepotencia del hombre, en este caso, o en la mujer, hace sentir al otro como que es menos. O sea, hay un problema ahí, serio, porque si realmente no existiera ese ataque, ¿verdad? Es porque el otro está reconsiderando a la otra persona de igual a igual. Él se considera posiblemente superior. Entonces eso lo hace sentirse que tiene derecho a pegar, como lo acaba de mencionar Milena, y la otra, si no tiene sus recursos también escondidos, también le responde. Mire, ¿cuántas mujeres están en cárcel de mujeres Es por cierto. defenderse de Sí. golpizas de sus esposos, mujeres, que han tenido esposos, que sí. agarrar a veces utensilios de la cocina Sí, y defenderse? sí. Entonces, sin duda que no se llega a ningún lugar, don Jacinto. Eso es exactamente, porque ese sentirse superior a la otra persona, ya sea por lo económico, es que, mire, es que Correcto. como en un Ajá. matrimonio se juntan de dos, gracias a Dios los que se juntan con diferentes, mejor dicho, con bienes iguales. Homogéneos. Pero Ajá. cuando entre ellos hay alguna diferencia, por algún sentido, Académica, eso ya lo hace sentirse económica, como superior. social, Y entonces viene conocimiento, ese asunto, el ataque verbal, físico, que ese ya es el colmo, ¿verdad? Sí. Y por último, hasta muerte, pues. Claro, Nos hemos dado cuenta de muchos casos de eso, ¿verdad? claro. Entonces, eso realmente, ¿cómo es que se genera? Es que ese es el punto. Ahora, Es fíjense que, sí, dígame. Perdón, y es que yo creo que esto se genera porque la persona es egoísta. Exacto. Si yo actúo con egoísmo, Por yo mí voy a mismo. defender mis puntos, yo voy a demostrar que yo tengo la razón, yo tengo el poder. Entonces yo lo quiero todo, yo quiero manipular y controlar esa situación. Si no lo hago, entonces me siento vulnerable y eso no me conviene. Entonces la persona realmente es por la inseguridad en sí mismo que quiere tener la razón. Pero cuando uno está seguro de lo que sucede o de lo que se está discutiendo y yo sé que yo tengo la razón, entonces espero hasta que la otra persona se tranquilice y sabiamente yo le tengo que decir en algún momento, porque siempre se deben de discutir las cosas. Sí. Es con más tranquilidad, vaya, fíjate que quiero que discutamos ese punto y por favor, desde ya vamos a hacer un trato o un pacto de que no vamos No a ofensas. herirnos, sino vamos a discutir este punto como si estuviera en la mesa. Por ejemplo, yo estoy dando unas capacitaciones donde yo siempre les digo, el punto que vamos a discutir, nos parece o no nos parece, es lo que está en la mesa, no a la persona. A la persona no la podemos tocar, es ese punto. No me gusta ese punto por esto, esto y esto, pero yo sigo amando a la persona. Claro. Y no nos acostumbramos a eso. Eso por un lado y por otro lado, no nos preparamos para saber cómo acercarnos a la persona, cómo es la manera en que voy a ser escuchada por esa persona. No con todos me voy a acercar de la misma manera. No todos tienen la misma capacidad para que yo me acerque igual. Hay quienes voy a tener que demostrarles de que yo tengo un conocimiento más elevado y así me van a escuchar, pero en otros que tengo que tener un conocimiento a la par y así voy a ser escuchada. Y así de diferentes maneras, o que la persona es superior a mí y aunque no lo sea, pero porque desconocemos la manera de acercarnos y realmente el dialogar no es, el éxito no es que las personas a mí me entiendan, que yo pueda expresar mis pensamientos, sino que yo pueda sacar los pensamientos de la otra persona. No, pero, y sus ideas. pero fíjese que es muy importante, no sé si lo considero igual, niña linda, de que me puedan entender mi punto. Es decir, también obviamente para dialogar se necesita escuchar a la otra persona, Claro. para llegar a un acuerdo.
pero a veces tenemos que pensar bien cómo esa persona me puede entender lo que le quiero decir. Sí, yo creo que ese es un punto bien importante. Para que la comunicación sea efectiva. Para que sea efectiva, y es el escuchar al otro. Y a veces ceder en algunas cosas y decirle primero, vamos, después lo vamos a decir. Un punto que siento yo que es álgido casi siempre en una pareja es lo económico. Sí. Muchos no se saben cuánto gana el otro y ni se lo quieren decir, mucho menos hoy con las tarjetas de crédito, todo el mundo las está ahí guardando. Entonces ese es un punto que debe de tocarse y poner cabal, como decía ella, las reglas. Nosotros con Jacinto fue uno de los puntos que hemos visto que en varias parejas ese ha sido un gran punto, sí, y que los ha llevado hasta el divorcio, y el divorcio, ¿verdad? Nosotros, ofensas, claro. Yo recuerdo cuando recién casados con Jacinto, lo primero que me dijo es, mira, yo gano tanto, ¿verdad? Y yo quiero que tú, si quieres decírmelo, cuánto ganas, y unamos los salarios. Y así hicimos, yo fui bien sumisa, ¿verdad? Le acepté eso, pero cómo eso nos ha llevado a nosotros a estar a estas alturas, que él a mí me da firme en su chequera, pero yo jamás me voy a gastar más de un 5, porque sé que ese dinero es de la familia. De la familia. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos a tener esa parte, así ese equilibrio, y así como en ese punto, pues también el punto de la intimidad de nosotros también, de pareja, que ese es otro punto que nos cuesta tocarlo a las parejas jóvenes, ya no digamos a veces a las parejas adultas, ¿verdad? Y el del carácter, nosotros ese es otro punto que lo tocamos, ¿verdad? Y nos costó, pero lo logramos, en el que, por ejemplo, él a veces a mí me dice, mira, cuando yo, hacerme una seña, y yo entonces voy a bajar, ¿verdad? Para que podamos seguir dialogando, porque uno ya cuando tiene los hijos grandes, a veces hasta los hijos están ahí, hasta ellos salen involucrados, ¿verdad? Entonces hay alguien que tiene que servir de árbitro en un momento para que todos volvamos a la paz del hogar. Claro. Entonces siento que es bien importante que aprendamos, y yo creo que las mujeres tenemos ese papel, y lo que pasa es que ahí no somos a veces inteligentes y nos volvemos más agresivas nosotros, y si queremos tener a los esposos en nuestras manos, sumisos, tenemos que hacer muchas cosas nosotros, sin llegar a que nos maltraten, ni nos falten el respeto, ni tengamos nuestra propia personalidad, porque la tenemos que tener. Pero yo conozco a veces casos de parejas de jóvenes que yo digo, si están tan jóvenes, están en ese amor tan bonito que pues no vuelve, si uno no siente, han pasado los años, ¿verdad? Pero si no logramos hacer ese paso en un río, el río nos va a ahogar, nos vamos a ir, y nos vamos a ir por cosas que uno dice cuando ve parejas tan jóvenes que se han separado. Y si usted le va a encontrar allá, no encontró por qué se separaron. Linda, sí. Pero será porque cuando discutían, se herían, se destruían, definitivamente, y no había como un diálogo posterior a lo que sucedió. Es decir, me heriste, dijiste esto, me ha dolido, sí, y una especie de pacto, de paz, sí, de perdón, sí, para que no vaya sumando, porque al final lo que pasa es que si no se habla y no hay un perdón, eso se va sumando. Entonces llevamos un montón de resentimiento y cargas, y a la hora estallan, y por eso los divorcios. Milena, y volvemos a seguir pidiendo perdón y volvemos a lo mismo. Yo siempre les digo que tenemos por eso que buscar al Señor, y si los que no, porque hoy hay tanta gente que no cree mucho en lo que nosotros todas, gracias a Dios, aquí todos sí creemos en ese Jesús que es el que hace el milagro en cada familia. Pero para eso está también la ayuda de la humana, de los psicólogos, sí, ¿verdad? Que les pueden ayudar. Sí. Pero yo siento que el que ponga en su vida a Jesús, lo va a ayudar, de que va a decir, bueno, ya no para atrás, tengo que ser. Pero mire, y fíjense que hay casos de parejas que yo conozco que hay uno de los dos que quizás no quiere acercarse ni a Dios ni al psicólogo. Sí, ese está fregado. Sí. Pero a veces con uno que quiere, hay uno que a veces quiere, porque hay uno que quiere luchar, por y con esta sabiduría que está recibiendo pueden haber algunas estrategias que ayuden a mejorar ese ambiente hostil que a veces se genera cuando se discuten puntos que son bien delicados. Sí. Nos vamos a ir un corte, regresamos con el tema de hoy, que es discutir sin destruir. Cómo discutir sin destruir es el tema de hoy, y por ejemplo en todo momento nosotros tenemos que tratar de ser amables.
¿Por qué? Porque queremos a esa otra persona, ya sea nuestra pareja, nuestro hijo, sin condenarlos cuando estamos nosotros ahí discutiendo algo con adjetivos súper negativos. Hay que dirigirse con estrategia. Ya decíamos que a veces hay temas muy sensibles y es inevitable a veces, pues la verdad es que se generan algunas barreras en la comunicación, pero tenemos que ser sensatos de ver quién, uno de los dos, ya sea con un hijo adolescente, que a veces hasta los hijos le ponen un paro a uno. Sí, Sí, a veces le dicen el calmate, qué sé yo. Responder a eso, no hay que llenarse de tanta ira, porque realmente las personas iracundas llegan a cometer muchos errores y por supuesto siempre van a estar con relaciones fracasadas, hasta en el trabajo. Sí, y Milena, hay algo bien importante de lo que acabas de decir, y es que como padres anhelamos que nuestros hijos nos honren, que nos respeten, que no nos griten, pero y eso lo dice en la Biblia, y se los podemos recordar: honrame, que la Biblia lo manda, Dios dice que me honres. Pero para que te vaya bien en la vida. Para que te vaya bien en la vida, para que te vaya bien y seas de la largura de días, si no te vas a morir antes. Se los decimos, pero lo que sigue es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, esa parte no nos acordamos. Esa parte no nos ni se la decimos a ellos. Entonces, pero lo primero es: ¿quién es el mayor? ¿Quién se supone que tiene más sabiduría? Somos los padres. Sí. Entonces somos los padres los que debemos de iniciar en no provocar a ira a nuestros hijos y hablarles en amor, porque para eso estamos. Sobre sus vidas nosotros vamos a dar cuenta, vamos a rendir cuentas. Pero fíjate, lo que me gusta es lo que usted puso de ejemplo, primero con lo del papel, pero también con el hecho de que, ok, vamos a discutir el tema de tus notas, o el tema de las salidas, o el tema de tu amiga o amigo especial, en el presupuesto familiar, el tema del dinero, del supermercado, qué sé yo. Eso es lo que vamos a discutir. Temas. El tema. Y entonces, correcto. Qué bonito como recordar las reglas, que no hay reglas de ofenderte, ¿verdad? Desde el principio. Yo creo que es importante hacer esta práctica. Es decir, yo te amo y quiero que lo sepas desde el principio. Y si sentís que me empiezo a enojar, hacerme alguna seña. Funciona porque claro. Fíjate que los hijos se acostumbran, en el caso de relación padres e hijos, los hijos se acostumbran a tener la confianza de decir: mami, ya no estamos discutiendo el punto, ahora ya me estás criticando. Ya no salimos del tema. Entonces, y uno empieza: si es cierto, perdona, sigamos con el punto, porque uno es fácil se sale del tema, y empieza entonces con las debilidades de los demás. Igual lo hacemos con la pareja. A veces nosotros sabemos que tenemos la razón, y entonces por eso es que la insistencia de querer convencer al otro con argumentos, pero quizás aquí necesitan mucho más estrategia, don Jacinto. Es exactamente lo que estaba ocurriendo. Estaba pensando que la verdad tuya, la de Milena y la mía, y la de Linda, nunca nos vamos a poner de acuerdo, cada quien defendiendo su verdad. Pero hay una verdad que sí debemos buscarla todos. Y esa todos lo sabemos cuál es. Claro. Entonces, hay una verdad que sí es única y es verdadera. Porque con Linda hemos llegado a puntos en que al final, mira, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Tú estás con tu verdad y yo tengo la mía. Y sumémosle las otras verdades. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y es como cuando uno discute como pareja de partidos políticos. Sí. Si uno es de un partido y el otro es de otro, no salen la de pareja ahí. Termina discutiéndose por asuntos que en realidad no los vamos a solucionar, no vamos a hacer nada. Yo recuerdo que con mi esposo teníamos esas diferencias, hasta que un día no dije: yo estoy cometiendo el error más grande. Estoy discutiendo con mi esposo por cosas que ellos están haciendo, y le dije a mi esposo: mira, amor, le digo, fíjate que nosotros estamos discutiendo, defendiendo puntos de vista, y esta gente se está dando la gran vida con nuestros impuestos, le digo y yo. abajo de la mesa están ahí dándose las manos felices, y nosotros aquí estamos enojándonos. Entonces ahora realmente ya no es un punto de discusión, pero porque fuimos hablándolo poco a poco y fuimos entendiendo de que realmente nosotros, ¿qué nos interesa un partido u otro partido político si al final ellos se dan la mano y se abrazan y besan detrás? Ese es el ejemplo de lo que acabo de decir, buscar la verdad juntos, no la mía ni la tuya. Y la verdad juntos es que la bendición de Dios es la que reina y para comernos. Al final concluimos en eso. Interesante cuando la imagen del padre, en este caso que yo la tengo en nuestro hogar,
el hijo ve las cualidades de su papá Sí. y también ve sus Las defectos, debilidades. ¿verdad? Porque a esa Pero altura cuando de ellos nuestra toman vida. en cuenta ese tipo de cosas, ¿verdad? No, mi papá actuó de esta manera, me enseñó de esta otra manera, aunque tal vez nos cueste practicarla, pero es interesante el efecto que se causa en esa relación padre e hijos. Es que el respeto mutuo es bien importante Ay, sí. a la hora de que estamos... Y esto se discutiendo. tiene que practicar desde el Sí. noviazgo. Y la sí. no imposición. Miren, en las relaciones de pareja desde el noviazgo, Desde bueno, de el los amigos, ¿verdad? Desde que son amigos, luego para que sean amistades eternas, pues que bueno uno tener amigos desde la infancia, porque están basados en el respeto, en la tolerancia. Igualmente, en el noviazgo puede ser un termómetro para ir viendo cómo se discute, qué tanto, hasta dónde podemos llegar a un acuerdo, aún con cosas que a veces... Insignificantes. Sí, en a las veces que son estamos ahí. opiniones. Lo que sucede, Milena, es que en el noviazgo, si los novios no tienen la madurez ni el conocimiento siquiera de lo que significa la relación de noviazgo, van solo a divertirse, van solo a pasar el tiempo, porque ni siquiera tienen metas para ellos. Entonces, si no tienen metas, no se van a poner tampoco a discutir o poner acuerdos. Si esto pasa, entonces yo no voy a permitir que tú me hagas esto o lo otro. Y Linda, digamos la cuestión del presupuesto familiar, eso es un tema delicado. Sí, y es un tema en el que debemos de discutirlo los dos, ¿verdad? Para que podamos, y es un tema que debemos de ponerlo en esa convivencia conyugal, porque si en esa convivencia ese tema lo vamos dejando, ese nos mata el amor también, porque ya no tenemos miedo hasta de enseñarle cuánto es lo que gastamos en el súper, ¿verdad? Yo creo que es bien importante vivirlo los dos, y aún hasta eso de ir al súper para que cada uno veamos y que no nos estén criticando lo que metimos o lo que sacamos, ¿verdad? A mí que me toca controlarlo a él porque le encanta todas las cosas que mira ahí. Yo siempre he sido bien cuidadosa del presupuesto y entonces, pero lo hablamos, ¿verdad? Y hay veces que lo dejo y le digo yo, bueno, sí, digo yo, y él me dice, sí, no sé si mañana me voy a morir y no querés que me lleve esto, pero lo hablamos, ¿verdad? Porque eso de la parte del presupuesto hay muchos problemas, y cuando lo sabemos llevar, nosotros ese no ha sido nuestro problema, gracias a Dios, pero es por eso, porque los dos hemos tratado, y esa palabra es clave en el matrimonio, es irnos quitando el egoísmo. Si yo me voy quitando el egoísmo, voy a ceder en cosas para la convivencia de nosotros como pareja y de los hijos. Y es que el egoísmo que dice Linda... ese es el gran problema, el egoísmo que nos lleva al celo, a ser obsesionado con el esposo, a no estar, perdonamos por el no egoísmo. perdonamos, vamos O sea, teniendo rencor, eso entonces es el lo peor. orgullo. Entonces hay que dejarlo que compre de vez en cuando, de que vez le en guste. cuando, Pero sí. algo interesante y en lo que- en tener lo la que está capacidad diciendo. de perdonar para que sanemos, pero si solo perdonamos del diente al labio, No se hace. Yo va, tengo un ese compadre matrimonio no va a salir. que para Navidad nosotros adquiríamos un producto, no lo voy a decir en televisión porque es un comercial, pero adquiríamos un producto que a mí siempre me gustaba y Linda lo suprimió. Entonces llega el compadre, aquí le traigo, compadre, me dice, porque su esposa me lo está inhibiendo. No, pero muy importante lo que ella estábamos comentando. Se sentaron a discutir sobre el presupuesto, Sí. no sobre los gastos No. extras que uno o el otro tenía, Sí. sino sobre el presupuesto. Y eso es lo que se debe de Es hacer. que sí, es el y algo tema. también es no querer tener la razón. Es que eso es lo peor. Y cuando el uno hiere al otro, la mejor medicina es bajar la guardia y pedir perdón. Pero pedir perdón sabiendo que con eso renunciamos realmente a seguir en esa discusión, a seguir en ese tema. Si no, lo único que hacemos es Miren, apaciguar pero las hay que, cosas. usted mencionó encontrar un buen momento para poder discutir un tema delicado, porque si lo hacemos después de un día donde la mujer ha tenido también mucho estrés con los hijos, ha cocinado, qué sé yo, el hombre viene de trabajar o los dos hemos venido de trabajar, todo el mundo va a estar un poco estresado, Sí. entonces es como El más momento. fácil saltar, El mo- dice rana y ya saltó. Lo que sucede es que si las cosas no se hablan, no es de hablarlas al día siguiente siquiera, pero si las cosas no se hablan, esa herida está allí. Quiere decir de que, por ejemplo, yo puedo rehusarme a no hablar con mi esposo, pero ¿por qué me estoy rehusando? Uno Está puede ser molesta. porque no tengo argumentos. O Y no otro quiero puede ser cambiar. porque ya no quiero seguir en la misma discusión
porque vamos a se va a abrir explotar otra vez más. a veces el entonces, tema. no siempre el que no quiere seguir la discusión es porque no tiene argumentos. A veces, o tampoco no es que siempre no es porque quiera. no quiera, sino que es cómo vamos Evitar. tratando, cómo es que la otra persona realmente quiere tratar la situación. Yo siempre les aconsejo a las parejas, miren, no discutan en su casa puntos delicados. Tómense un tiempito, se van a un café, se relajan y ahí hablan. Traten la manera de hablar como amigos. ¿Por qué? Porque la casa es el territorio de seguridad de los dos. Y ahí es donde y se alza la voz, porque en el Así restaurante lo van a echar. Y es que Llaman a la el policía. factor quizás, y que lo voy a retomar y lo voy a enfatizar, es el orgullo. El orgullo de alguno de los dos, en cualquier discusión, De querer ganar. no lleva a nada bueno. Y Claro, eso realmente es difícil, que la persona orgullosa se baje. Don Jacinto, pero a veces uno no se da cuenta que uno está siendo orgulloso Posiblemente. o egoísta, a veces de verdad. posiblemente, Porque sí. ha sido criado con esa forma, es eso. parte del carácter que han formado los padres en los hijos, a Sí. que no cedan, y así se van criando. Entonces vamos creciendo con lo que nuestros padres nos enseñaron, a no ceder ante las circunstancias, a no ceder ante el compañerito, incluso ante mis hermanos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que empezar apenas a Sí, trabajar porque en la adultez. yo he visto casos donde yo le digo, es que tal vez está siendo como muy orgullosa, no, y yo le digo, es que mira, la humildad, de verdad que uno consigue muchas cosas bajando la guardia, siendo un poco más humildes, sin ser tonto. Sí. Es decir, Ah, pues hay una sí. diferencia. No, Hay una diferencia. menso, Es decir, ¿verdad? bajar la guardia quiere Nada decir, no que siempre ver. tengo que ganar. Si aquí lo que hay que hacer es tratar de llegar a un acuerdo. Eso es lo importante, llegar a un acuerdo. Y es difícil, es una de las partes más difíciles en el matrimonio, llegar a un acuerdo en común. Sí. Porque en Donde la los dos estén satisfechos. en la disciplina de los hijos, ¿cómo ponernos de acuerdo? Sí. ¿A qué hora se va a comer? ¿Cómo ponernos de acuerdo? ¿A dónde, en qué iglesia nos vamos a congregar? ¿Cómo vamos a administrar el dinero? O sea, ¿vamos a salir o no de vacaciones? Y sabe que a incluso los veces cuando gastos. hay cosas que tal vez no se llegan a un acuerdo, pero entonces esta vez cede uno, la próxima vez cede el otro. Y es una Para manera, complacerse. pero es una manera 50-50 que tampoco es correcto, ¿verdad? Porque Pero ahora si me usted toca a quiere mí. ir, por ejemplo, un ejemplo, ya para ir cerrando, si usted quiere ir a la montaña, yo quiero ir a la playa, esta temporada le tocó ir a la playa porque uno quería ir a la playa. Y en la otra temporada, Sí, pues se le complace el que como- quiere ir a la montaña. Es decir, es 50 y 50, pero no se pueden hacer a veces las dos cosas a la vez. No sé si me doy a entender. Sí, Claro, Sí. claro. Entonces ahí es donde a veces es donde necesitamos ceder. Bueno, me voy a O poner las alguno botas, de ellos claro. se quiere, ya cuando son adultos, como los hijos nuestros, se quiere quedar, y entonces tampoco a veces por qué obligarlo, ¿verdad? En cuestión de si vamos a ir a algún lado y solo él no le gusta ir de vacaciones a ese lugar. Entonces Pues, podemos respetando. resumir todo esto, fíjense bien, en una actitud de ceder y de amor oblativo. Así es la palabra correcta, porque no es lo De mismo el entrega. oblativo Sí. que el amorío ni el amor, ¿verdad? Eso va más allá. Yo mejor, si ella está feliz, yo le bajo. Hay una cita bíblica que en Amós 3:3 que dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Entonces ponerse de acuerdo es una evita gran las cosa. discusiones. Es una gran cosa. Sí. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Esperamos haber dejado una semillita ahí de enseñanza, de que realmente tiene uno que de los dos poner de su parte, bajar la guardia, y me encantó los ejemplos que nos dieron, muy didácticos, de cómo poder discutir sin que se suba ya a la destrucción. Les agradezco todo mi cariño para ustedes y también para mis panelistas. Hasta mañana.